lo que vamos a revisar hoy, pues es lo que corresponde a las operaciones que se realizan cuando se muestrean señales y obviamente revisar lo que es la teoría de muestreo para posteriormente aplicarla, ¿no? Y bueno, no alcanzamos hoy, pero en la próxima sesión de clase la idea es revisar todo lo que tiene que ver con el modelado de señales ya discretas utilizando la teoría de muestreo y repasar algunas propiedades de los sistemas y señales discreto para terminar pues la temática con las operaciones de correlación y convolución discreta. Entonces, lo que iremos a revisar a partir de hoy hasta la próxima semana, pues es lo que se va a evaluar en la primera evaluación del curso, que está programada para el lunes de la semana 5, ¿no? Esta es la semana 3 y la evaluación, la primera evaluación del curso, que pues está planteada para las semanas, el lunes de la semana 5. Bueno, entonces, pues vamos a hablar de lo que es el muestreo y reconstrucción de señales. ¿Qué es el muestreo y la reconstrucción de señales? El muestreo y reconstrucción de señales, pues son las operaciones que se hacen con las señales para pasarlas de un formato discreto a continuo o de un formato continuo a discreto, ¿sí? Entonces, en la naturaleza, pues vamos a tener en forma general señales analógicas. Y para poderlas procesar en forma digital, pues hay que convertirlas de un formato analógico a un formato discreto. Una vez se procesen, pues obviamente es importante pasarlas del formato discreto al formato analógico o continuo para pues, entregarlas al entorno, ¿no? Bien, entonces, ¿cuáles son las operaciones que se presentan en estos cambios de formato de señales? Pues la primera operación que se presenta, pues la que se conoce como el muestreo de señales o sampling, ¿sí? Sampling o muestreo de señales. Ese muestreo de señales, ¿qué es lo que significa? Lo que hace es tomar señales que son continuas en el tiempo y a través de un sistema electrónico, por así decirlo, convertirlas a un formato discreto, ¿sí? A un formato discreto. Ese es el muestreo de señales. Entonces, ¿quién hace esa operación? Pues obviamente los conversores análogo digitales o también podemos decir lo que hacen unos dispositivos que tienen esta nomenclatura como un MPC de interruptor que se llaman los circuitos de muestreo y reobtención. Ese es sample y HD hold, ¿sí? Circuitos de muestreo y retención como es el retenedor de orden cero, el retenedor de primer orden, que bueno, se van a familiarizar con ellos cuando en este momento que están desarrollando la guía de laboratorio, ¿no? Entonces, estos dispositivos, los de muestreo y retención, pues tienen dos funciones de muestreo y retención. En este caso, cuando se trabaja en muestreo, pues trabajan como samplers o muestreadores. Y lo que se hacen es pasar señales del formato analógico al formato tiempo discreto, ¿sí? Esa es la primera operación. De igual manera, pues es importante decir que los conversores digitales tienen unas características que son la resolución, ¿no? La resolución, o sea, tienen un número de bits. Entonces, por ejemplo, si tenemos un conversor digital de 8 bits, quiere decir que cuando se hace el muestreo, estos datos se van a codificar y se van a representar en 2 a la 8 niveles de cuantización, ¿cierto? O sea, 255 posibles valores discretos, ¿no? Tiene una codificación binaria, ¿no? Y otro aspecto importante en el muestreo y que también se tiene en cuenta en la cuantificación y la cuestión de señales es que los sistemas pues van a estar gobernados por lo que se llama el periodo de muestreo, T sub S o T sub M, ¿sí? Sample time en inglés, ¿sí? Por eso se conoce como T sub S o en la literatura en español T sub M o periodo de muestreo, ¿sí? Entonces el periodo de muestreo es el que nos va a definir, bueno, cada cuánto se va a tomar las muestras para codificarlas de un formato analógico a un formato digital binario. Esa es la primera operación.
La segunda operación, pues obviamente es la cuantificación, que es una etapa intermedia. Bueno, la cuantificación se presenta en los conversores no digitales y en los digitales análogos también, pero digamos que la cuantificación la podemos ver o apreciar cuando se reconstruyen las señales, cuando se trabaja con los conversores digitales análogos. Entonces, ¿qué es la cuantificación? Pues si nosotros tenemos una señal, ¿sí? Una señal discreta, XDN, al pasarlo por un conversor digital análogo, o lo mismo, al pasarlo por un circuito de muestreo y retención, ¿cierto? Solo que aquí va a trabajar el hold, ¿sí? Entonces lo que se hace es tomar cada muestra de la señal y retenerla en el tiempo, ¿sí? Toma la muestra, ¿sí? Por ejemplo, aquí están las muestras, toma la muestra, la retiene, toma la muestra, la retiene, toma la muestra, la retiene, toma la muestra, la retiene. Entonces aquí lo que tenemos es una señal continua cuantizada, ¿no? Y está cuantizada pues porque también los conversores digitales análogos también tienen una resolución, por ejemplo si es de 8 bits, entonces quiere decir que esa señal se cuantiza en 2 a la 8, o sea 255 niveles de cuantización, ¿no? Entonces, cuando tenemos una señal discreta, ¿sí? Y la cuantizamos, pues es lo que hace en la operación de holding o de retención, un circuito de muestra y retención que está introducido entre un conversor digital análogo, ¿cierto? Y esa retención se hace también llevando un ritmo de trabajo, o sea, esto también depende del periodo muestreo, ¿no? Todo esto lleva un ritmo de trabajo que es el periodo muestreo. Y la reconstrucción de señales, pues obviamente ya en forma total, pues se tiene la señal discreta, pasa a través del conversor digital análogo y aquí muy posiblemente se le conecta un filtro pasabajas, ¿no? Un filtro pasabajas, ¿sí? Y esa señal que está cuantizada, ¿sí? Que tiene unos niveles finitos de amplitud, es continua en el tiempo, pero cuantizada en amplitud. Entonces, entre un filtro pasabajos, pues se suaviza, ¿sí? Y entonces al suavizarla, pues ya básicamente tenemos la señal reconstruida en el tiempo total, ¿no? Entonces, digamos que esas son las operaciones que se hacen cuando se hacen los cambios de formatos entre las señales. El muestreo o sampling y la reconstrucción, que está relacionada con lo que es el holding o cuantización de la señal, ¿sí? Y obviamente, pues eso es lo que hace un sistema de procesamiento digital de señales. Entonces llega aquí el circuito de conversor digital que hace el muestreo. Muy posiblemente acá está el procesador digital de señal que hace la manipulación del dato digital. Y aquí está el conversor digital análogo que hace la reconstrucción de la señal, ¿no? Teniendo en cuenta que todos esos elementos deben estar sincronizados. O sea, no puede trabajar, digamos, el conversor digital con un periodo muestreo diferente al conversor digital análogo, diferente al del procesador, ¿no? Entonces ellos están gobernados por un periodo muestreo, ¿no? Entonces de ahí la importancia de seleccionar el periodo muestreo, por eso vamos a ver, modelar matemáticamente lo que es el muestreo de una señal y a partir de ahí pues definir lo que es la teoría de muestreo, donde la teoría de muestreo nos va a permitir establecer, bueno, cómo se debe seleccionar en forma apropiada el periodo de muestreo o la frecuencia de muestreo para convertir una señal o un sistema analógico a una señal o un sistema discreto, ¿sí? Lo que tenemos es la operación ya un poco más profunda, digamos, lo que es el sampling, ¿sí? Todo esto es el sistema de un conversor análogo digital. Todos estos elementos dentro de un conversor análogo digital van a estar sincronizados, ¿sí? Estar sincronizados. Aquí está pues el circuito de muestreo y retención, ¿sí? Sample and hold. Y digamos lo que tiene un conversor análogo digital internamente pues es el circuito de muestreo y retención, ¿no? Entonces aquí llega una señal analógica, ¿cierto? Pasa a través del muestreador. Entonces aquí lo que tenemos es una señal muy posiblemente muestreada, ¿cierto? ¿Sí? Definida en intervalos finitos de tiempo, o sea, esta señal está definida en n veces periodo muestreo. Aquí el cuantificador, pues lo que hace muy posiblemente es, bueno, esa señal que está
está, está, digamos, muestreada, digamos que convertirla a un formato ideal digital, ¿sí? Donde a través del codificador cada elemento que demuestra espaciado a un periodo de muestreo, ¿cierto? Se le asigna un valor binario. Entonces aquí esto es muy importante por lo de la resolución, ¿no? Digamos que el conversor es de 4 bits, entonces tendríamos 2 a la 4 niveles de cuantización o de codificación binaria, o sea, de 0 a 15, ¿sí? Entonces, digamos que estos datos pues van a codificarse, ¿sí? O se les va a asignar un valor numérico binario de 4 bits, ¿no? Puede ser aquí el valor 0100, aquí puede ser 1010, aquí puede ser 0011, ¿sí? Pero solamente en 2 a la 4 niveles de datos, ¿no? Y obviamente esos datos pues se almacenan en los registros o llegan a las entradas de los sistemas de procesamiento digital para ser procesadas, ¿no? Entonces, básicamente acá digamos que esa sería la estructura interna de un conversor análogo digital. Y bueno, y el sampling pues tiene en cuenta el muestreo, la cuantización y la codificación. Aquí pues ya tenemos el sistema totalmente de adquisición de señales, ¿sí? Procesamiento digital de señales, de adquisición y reconstrucción. Entonces lo que tenemos acá pues es la señal analógica XDT, ¿no? A través de un circuito ADC que internamente sabemos que tiene muestreo, tiene cuantización, tiene codificación, ¿sí? Pues convierte esa señal en una señal discreta, ¿no? Una señal discreta. Obviamente aquí es importante tener en cuenta que estos sistemas están sincronizados teniendo en cuenta el periodo muestreo, ¿cierto? Y la distancia que hay entre cada muestra y muestra, pues es el periodo muestreo, ¿sí? Lo que pasa es que esta señal discreta, a cada valor discreto, se le asigna un dato binario, ¿no? Entonces, por ejemplo, 1011, este por ejemplo es 1110, ¿sí? Se está codificando un valor binario, ¿no? Eh, ahora que todo esto, lo que está acá, pues es el muestreo, ¿no? Y bueno, si tenemos ya la señal en forma digital, ¿cierto? Y la pasamos a un formato, la convertimos a un formato analógico, pues lo que estamos haciendo es la reconstrucción, ¿no? Y en la reconstrucción, pues aquí también está implícitamente el circuito de muestreo de retención, ¿no? Acá está el sample and hold, pero está trabajando como muestreador. Aquí estaría el sample and hold, pero está trabajando como retenedor, ¿no? Entonces, cada muestra lo que va a hacer es que cada muestra la va a mantener periodo muestreo. Cada muestra la va a retener un periodo muestreo. Cada muestra la va a retener un periodo muestreo. Cada muestra la va a retener un periodo muestreo. Cada muestra la va a retener un periodo muestreo. Y aquí tendremos lo que se llama la señal cuantizada, ¿no? La señal cuantizada. Que como tanto el conversor digital como el conversor digital análogo tiene un número de bits, pues obviamente aquí también la cuantización va a estar definida en amplitud, pero en el tiempo es continuo, ¿no? En el tiempo es continuo. Y pues obviamente después de que tengamos la señal cuantizada, pues aquí está la cuantización, se pasa a través de un filtro, ¿sí? Que como les decía, pues puede ser un filtro analógico, un filtro pasabajos. Entonces aquí llega la señal cuantizada, ¿sí? Y entrega una señal XDT, digamos que ya reconstruida, ¿no? Que, que, que pues es a través del paso de esta señal cuantizada continua en el filtro, por lo que se hace suavizar. Entonces, si nosotros hemos seleccionado apropiadamente el periodo muestreo bien, ¿sí? Entonces el proceso de muestreo y reconstrucción de la señal, pues va a estar bien hecho, ¿no? O sea, quiere decir que la señal XDT, pues va a ser equivalente a la señal reconstruida XRDT, ¿sí? Si obviamente si no se selecciona bien ese periodo muestreo, pues obviamente fallaríamos en la reconstrucción de la señal y obviamente también en el procesamiento de la señal. Bien. Entonces lo que vamos a revisar a continuación pues es, bueno, matemáticamente cómo vamos a describir ese proceso de discretización o de muestreo de la señal. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues definiendo lo que es el muestreo de una señal matemáticamente, utilizando pues
los conceptos de modelado de señales continuas que ustedes pues ya revisaron en señales y utilizando las propiedades de señales continuas, ¿no? Entonces esa ecuación que vemos ahí nos va a definir cómo se obtiene la señal muestreada a partir del proceso de multiplicación de una señal continua con una señal muestreadora. Entonces lo que vamos a revisar a continuación en detalle. Bien. Entonces, pues de acuerdo a lo que se ve en la guía de laboratorio que ustedes pues ya están trabajando, ¿cómo se obtiene una señal muestreada? Entonces, una señal muestreada se obtiene realizando el producto de una señal continua en el tiempo, ¿sí? Multiplicándola punto a punto, ¿sí? Una operación matemática punto a punto de esa señal con una señal MDT que se conoce como la señal muestreadora. La señal MDT, que es la señal muestreadora, en este caso es un tren de pulsos, ¿sí? ¿Y por qué se caracteriza ese tren de pulsos? Porque tiene amplitud, varía entre 0 y 1, ¿sí? Tiene un periodo de muestreo, o sea, cada pulso tiene un periodo de muestreo, que es el que nosotros debemos seleccionar apropiadamente, y cada pulso pues va a tener un ancho de pulso T sub H, un tiempo en el cual va a estar en un valor lógico alto, por así decirlo, ¿no? Entonces, cuando se multiplican las dos señales, la analógica X de T y la muestreadora MT, pues lo que se obtiene es la señal XMT, que es la señal muestreada, ¿sí? Es la señal muestreada, que es la que tenemos acá en la parte inferior. Obviamente esa señal muestreada, vamos a ver que es equivalente a una señal que está definida únicamente en intervalos finitos de tiempo. O sea, es una señal discreta en el tiempo. ¿Por qué? Porque, como podemos observar, si multiplicamos punto a punto X de T con M de T, pues cuando la señal se multiplica por 0, ¿sí? Pues obviamente la señal muestreadora aquí no se define matemáticamente. Pero cuando tenemos la señal muestreadora, los pulsos en alto, ¿sí? En T sub H, lo que va a suceder es que se multiplica 1 por la señal continua y obviamente se va a permitir el paso de la señal, ¿no? El paso de la señal, entonces acá, esto es lo que conocemos como la señal muestreada, ¿no? La señal muestreada, y como está definida en intervalos finitos de tiempo que dependen del periodo de muestreo, si aquí estaría 0 es el periodo de muestreo, aquí tendríamos un periodo de muestreo, aquí tendríamos 2 periodos de muestreo, 3 periodos de muestreo, 4 periodos de muestreo. Entonces esta señal es discreta en el tiempo. Aquí no es que la señal valga 0, lo que pasa es que la señal no está definida en ese intervalo de tiempo. Pero aquí, donde el pulso de la señal muestreadora está en alto, pues vamos a tener la señal muestreada definida, ¿no? Que es una señal digital. Entonces, ¿cómo podemos modelar la señal muestreadora? Pues XMT, la señal muestreada, es igual a X de T, ¿por quién? Por la señal muestreadora M de T, ¿sí? Entonces, conocemos que ese X de T es una señal analógica cualquiera, está definida para todo T, y la pregunta, bueno, ¿cómo es M de T? Bueno, pues M de T la podemos modelar, eso normalmente se hacen señales mediante suma de escalones, ¿no? Entonces voy a trabajar cuando aquí tenemos 0, a partir de 0, aquí estaría T sub M, aquí estaría 2T sub M, aquí estaría 3T sub M, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa señal muestreadora, ¿qué podemos decir? Que es igual a un escalón que arranca en 0, ¿sí? Que arranca en 0, o sea, podemos decir que es una función que vale μ de t, ¿sí? Y le restamos un escalón que arranca en ¿dónde? Que arranca en T sub H. Aquí podemos decir que esto es μ de t menos μ de t menos T sub H, ¿sí? O sea, esto que tenemos acá es la representación de este pulsito, ¿no? Un escalón que arranca en 0 y se le resta el mismo escalón, pero en T sub H. Y así podemos seguir representando los siguientes escalones. Entonces, aquí más μ de t menos, entonces aquí sería un escalón desplazado ¿cuánto? Un periodo de muestreo, ¿sí? Periodo de muestreo. Y tenemos que restarle un escalón, otro escalón, tenemos que restarle otro escalón, menos este escaloncito, que arranca en donde μ de t menos
periodo de muestreo más T sub H. Aquí podemos colocarle un paréntesis o yo lo anoto de esta forma, que es como si estuvieran T sub M más T sub H en un solo bloque, ¿no? Más, entonces esto que tenemos acá en rojito, pues sería el modelo de este pulso, ¿no? Y así sucesivamente, entonces podríamos hacerlo acá con otro colorcito. Bueno, este escalón donde arranca, arranca en 2T sub M, entonces mu T menos 2T sub M, menos el mismo escalón que arranca en T menos ¿quién? Donde acá, aquí quedaría 2T sub M más T sub H, ¿no? Entonces aquí sería 2T sub M más T sub H. Y así sucesivamente podríamos seguir continuando colocando la señal muestreadora. Por ejemplo, aquí, este sería ¿qué? Sería 4T sub M, ¿cierto? Entonces aquí podríamos colocar este pulsito, ¿no? Este pulsito sería más mu de T menos 4T sub M menos mu de T menos 4 es el periodo muestreo más T sub H, ¿cierto? Más T sub H. 4T sub M más T sub H factorizado. Más, y eso lo podríamos generalizar hasta mu de T, bueno, aquí por ejemplo, más, sí, más. Aquí podemos decir que es puntos suspensivos más, mu de T menos n veces, o más bien, k veces el periodo muestreo, menos el escalón que está desplazado, k veces el periodo muestreo más T sub H. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, pues lo que podemos observar acá es que su señal muestreadora se puede simplificar en esta forma. Entonces, m de t es igual, la sumatoria desde n igual menos infinito hasta infinito, ¿de quién? De mu de t menos n veces el periodo muestreo, menos mu de t menos n veces el periodo muestreo más t sub h. Y digamos que si esto queremos colocarlo acá, pues, todo dentro de la sumatoria, ¿no? Entonces es el modelo de la señal muestreadora, es el modelo de un tren de pulsos, ¿no? De amplitud 1, que son sumas y restas de escalones en el tiempo, ¿no? Esta señal muestreadora, pues obviamente, ¿qué pasa si, voy a hacerlo, obviamente está definida desde menos infinito hasta infinito, pero ¿qué pasa cuando n es igual a 0? Si n es igual a 0, ¿sí? Pues tendríamos mu de t menos 0, entonces nos da este término, mu de t, ¿no? Y menos mu de t menos, bueno, t sub h, tendríamos el segundo término, ¿sí? Cuando n es igual a 0. Si n es igual a 1, pues tendríamos este término, ¿no? Si es igual a 1, que nos da si n es igual a 1, esto nos da mu de t menos t sub m, que sería este término, menos mu de t menos n t sub m más t sub h, que sería este término, ¿no? Si n es 1. Si n es 2, pues sería este término con este término. Si n es igual a 4, pues nos daría este término con este término. Luego esta es la señal muestreadora. Esta señal muestreadora se conoce como la señal muestreadora real. Esta es la que podemos obtener directamente en un generador de señales. O sea, el laboratorio que se está realizando normalmente se hace circuitalmente, ¿cierto? Y la señal de muestreadora pues puede ser generada a través de un circuito de reloj con un 555, se puede generar la señal variando el ancho del pulso, ¿sí? Lo más pequeño posible, ¿sí? Con amplitud 0,1, o también se puede hacer desde el generador de funciones, ¿no? Variando el ciclo de trabajo de una señal cuadrada lo más pequeñito posible, digamos que en un generador que hay en el laboratorio puede hasta el 10% del ciclo de trabajo, ¿no? Entonces, digamos que esta señal se puede obtener, este tren de pulsos, esta señal muestreadora se puede obtener fácilmente y en forma circuital se puede multiplicar con una señal analógica para obtener la señal muestreada, ¿sí? Obviamente, pues ahora que ya como tenemos el modelo de la señal muestreadora, ¿sí? Entonces volvemos a que la señal muestreada es igual a x de t por m de t. Por lo tanto, como la señal muestreadora es igual a la sumatoria desde n igual menos infinito hasta infinito de
mu de t menos n veces el periodo muestreo menos mu de t menos n veces el periodo muestreo más t sub h, aquí esto pues factorizado. Entonces, reemplazando, ¿qué tenemos? Pues que la señal muestreadora es igual a x de t por la sumatoria desde n igual menos infinito hasta infinito de mu de t menos nt sub m menos mu de t menos nt sub m más t sub h, todo factorizado, ¿sí? Y bueno, y este x de t pues lo podemos introducir dentro de la sumatoria, ¿no? Entonces esto es igual desde n, sumatoria desde n igual a 0, desde n igual, pero de menos infinito hasta infinito, de x de t por mu de t menos n veces el periodo muestreo menos mu de t menos n veces el periodo muestreo más t sub h. Y esto es lo que se conoce, pues, la función o el modelo de la señal muestreada, ¿sí? Que obviamente esta señal, pues, es una señal en tiempo discreto. Entonces, cuando nosotros muestramos una señal continua por una señal muestreadora que es un tren de pulsos, tenemos una señal muestreada, ¿sí? Una señal muestreada. Bien, ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si esta señal muestreadora, perdón, hacemos que este T sub H tienda a cero? Si ese T sub H tiende a cero, ¿qué significa? Pues que ya no vamos a tener un tren de pulsos, sino vamos a tener un tren de impulsos, ¿sí? Obviamente con amplitud 1, y esos impulsos pues son obviamente en forma ideal, deben tener un ancho de pulso muy pequeñito, pero amplitud, la amplitud 1, ¿no? Entonces ese T sub H, ese tiempo se hace tendiente a cero, ¿sí? Entonces vamos a tener un tren de impulsos y ese tren de impulsos se va a caracterizar porque la señal muestreadora va a estar definida únicamente ¿en dónde? En los periodos de muestreo, ¿sí? O sea, va a estar definido en cero, en el periodo muestreo, en 2 veces el periodo muestreo, en 3 veces el periodo muestreo, en 4 veces el periodo muestreo, ¿no? Y obviamente al realizar el producto de x de t con m de t, pues obviamente la señal solamente va a estar multiplicada por 1 donde se presenten los impulsos. O sea, la señal muestreadora también va a estar, la señal muestreada también va a estar definida solamente en los periodos de muestreo. Desde 0 t sub m hasta 3, 4, bueno, k t sub m, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el modelo de la señal muestreadora? Pues si el ancho del pulso del tren de pulsos tiende a cero, pues quiere decir que la señal muestreadora pues ya va a ser equivalente a una sumatoria de impulsos desplazados. ¿Cuánto? Periodo muestreo. Entonces, básicamente la señal muestreadora es una función, unos impulsos desplazados n veces el periodo muestreo. Si n es igual a 0, tendríamos delta de t, o sea, tendríamos este impulso. Si n es igual a 1, pues tendríamos un impulso que está definido en t sub m, o sea, sería este impulso. Si n vale 2, entonces tendríamos un impulso desplazado 2 veces el periodo muestreo, sería este impulso, ¿no? Y esa sumatoria de impulsos pues nos da la señal muestreadora. Esta señal muestreadora se puede decir que ya es una señal muestreadora ideal, ¿sí? Ideal, ¿sí? Porque físicamente, o sea, en la naturaleza es muy posible, es difícil tenerla, ¿no? Pero obviamente desde el punto de vista del manejo teórico sí se puede representar, ¿no? Matemáticamente. De tal manera que entonces si nosotros tenemos esa señal muestreadora ideal, pues vamos a tener una señal muestreada que va a ser ideal, o sea, digital, discreta en el tiempo y discreta en amplitud. Entonces, pues ya sabemos que la señal muestreada es igual a la señal analógica multiplicada por xmt, perdón, por mt, ¿no? Por la señal muestreadora. Entonces, aquí la multiplicamos por mt. Y pues en este caso sería esta señal muestreadora ideal,
Por lo tanto, tenemos que xm de t es igual a x de t. Esto acá, está sensible el cursorcito este. Entonces aquí teníamos x de t multiplicada por la sumatoria desde n igual menos infinito hasta infinito del tren de impulsos desplazados. ¿Sí? De igual manera, pues ese valor de x de t, pues lo podemos introducir dentro de la sumatoria. Entonces, de la sumatoria desde n igual menos infinito hasta infinito de x de t por el tren de impulsos delta de t menos nt sub m. Y obviamente, como vimos en las clases pasadas, una de las propiedades del impulso unitario discreto es que si tenemos una señal, una sumatoria de x de t multiplicada por un delta de t menos un desplazamiento, pues esto es igual a x en el desplazamiento, ¿no? ¿Sí? La sumatoria de x en el desplazamiento. Solamente esta función pues vale 1 cuando se presenta el desplazamiento, ¿no? Entonces, pues, obviamente la señal x de t para valores diferentes del periodo muestreo, porque está multiplicada por la señal muestreadora, pues la señal muestreada solamente está definida en nt sub m, ¿no? O sea que podemos decir que x de m va a estar definida únicamente en los periodos de muestreo, que es donde el impulso vale 1, ¿sí? Y obviamente, pues, podemos dejarlo como también x de nt sub m por delta de t menos nt sub m. Entonces, lo que tenemos acá, pues, es la definición del muestreo de una señal. El muestreo de una señal analógica, o sea, se convierte una señal analógica a una señal digital ideal, ¿no? Esta sería la función matemática del muestreo de una señal digital ideal. Esta función matemática, pues más adelante la vamos a retomar, ¿no? La misma que está acá al comienzo de esta, ¿cierto? La vamos a retomar más adelante cuando veamos la transformada Z. La transformada Z viene de la definición de la teoría de muestreo, ¿sí? Entonces esto corresponde a lo que es la teoría de muestreo. Cómo se obtiene el modelo matemático de una señal digital a partir de una señal continua. Esa es la función que define el muestreo ideal de una señal continua, utilizando como señal muestreadora un tren de impulsos. ¿Listo? Bien. ¿Qué es lo que está acá? Pues ya definido más formalmente, qué es lo que acabamos de hacer en la diapositiva anterior. Bien. Entonces, partiendo de cómo, si nosotros ya sabemos cómo se muestrean señales, o sea, cómo se pasan señales del dominio analógico al dominio discreto, entonces ahora la pregunta es, bueno, ¿cómo se muestrea propiamente una señal o un sistema? Pues una función matemática que sea analógica, que pueda representar una señal o un sistema, se muestrea propiamente utilizando lo que se llama el teorema de muestreo. Entonces, el teorema de muestreo, ¿quién lo desarrolló? Pues el teorema de muestreo lo desarrollaron dos personas, es decir, podría decirse que en forma simultánea, el señor Nyquist y el señor Shannon, ¿sí? Entonces, Shannon y Nyquist, pues si hablamos del teorema de Nyquist o el teorema de Shannon, pues fácilmente estamos refiriéndonos a lo que es el teorema de muestreo. Lo que pasa es que Nyquist, digamos que el teorema de muestreo lo asociamos más a la parte de instrumentación y Shannon lo asociamos más a la aplicación en telecomunicaciones, ¿sí? Shannon desarrolló el teorema de muestreo para el tiempo y Nyquist para la frecuencia, ¿sí? Pero en definitiva es el mismo criterio de selección de los periodos o frecuencias de muestreos, porque a pesar de que uno lo hizo con la frecuencia y otro lo hizo con el tiempo, pues hay una relación inversamente proporcional entre frecuencia y periodo, ¿no? Entonces, si tenemos una función, que puede ser una señal o un sistema que tenga una frecuencia fundamental o un ancho de banda específico, pues el tiempo de respuesta o el periodo de esa señal o ese sistema es el inverso de su frecuencia, ¿no?
Entonces, si nosotros sabemos seleccionar frecuencias de muestreo, pues implícitamente sabemos seleccionar periodos de muestreo, ¿sí? Entonces, específicamente, ¿qué nos dice el teorema de muestreo de Nyquist? ¿Sí? Que una señal o una función matemática x de t, ¿sí? Pues va a tener un tiempo de respuesta o va a tener un ancho de banda o va a tener unas frecuencias de trabajo, ¿sí? Entonces va a tener una frecuencia fundamental que está definida por el ancho de banda de esa función, de esa señal. Entonces, el teorema de Nyquist nos dice, o teorema de muestreo también, o teorema de Shannon nos dice que si nosotros queremos convertir esta señal continua que tiene esa frecuencia fundamental definida y queremos convertirla a una señal discreta, ¿sí? Entonces tenemos que seleccionar un periodo de muestreo o una frecuencia de muestreo apropiada, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la frecuencia, esa señal tiene una frecuencia fundamental, f sub 0, que la podemos asociar al ancho de banda de la señal, ¿sí? El ancho de banda o la frecuencia fundamental es el rango de frecuencia hasta el cual la señal trabaja. Entonces, Nyquist y Shannon lo que definieron es que, bueno, para poder discretizar esa señal que tiene ese ancho de banda, esa frecuencia fundamental, se debe seleccionar una frecuencia de muestreo, ¿sí? Que debe ser mayor a 2 veces la frecuencia fundamental o el ancho de banda del sistema. Ese es el famoso teorema de Nyquist. Muy sencillo. Hay que tener en cuenta que es exclusivamente mayor, o sea, no es mayor o igual, sino mayor, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos una señal que trabaje a 100 Hz, ¿sí? Que tenga un ancho de banda de 100 Hz, pues obviamente no podemos seleccionar una frecuencia de muestreo de 200 Hz, ¿no? Si trabaja a 100 Hz, entonces la frecuencia de muestreo tiene que ser mayor que 2%, o sea, tiene que ser mayor de 200 Hz. Con 200 Hz no se muestrea propiamente la señal, ¿no? Entonces es el teorema de Nyquist. Obviamente acá desde el punto de vista de la frecuencia. Si lo vemos desde el punto de vista del periodo, del tiempo, ¿no? Entonces, si un sistema tiene un periodo fundamental, ¿cierto? T sub 0, entonces el periodo de muestreo, o T sub S, ese es de sample en inglés, o de M en muestreo en español. El periodo de muestreo pues debe ser menor que el periodo fundamental sobre 2, ¿sí? Por la relación inversa que hay entre tiempo y frecuencia. Entonces, ese es el criterio de Nyquist y Shannon, que son equivalentes, ¿sí? Lo podemos ver desde el punto de vista del tiempo y lo podemos ver desde el punto de vista de la frecuencia. Ahora vamos a ver la interpretación de este teorema de Nyquist o teorema de muestreo en el tiempo, y lo vamos a ver su interpretación en el dominio de frecuencia para ver qué pasa, si se selecciona bien o si se selecciona mal. Y segundo, pues vamos a hacer unos ejemplitos de aplicación, ¿sí? Entonces, en este caso, pues el ejemplo que vamos a revisar aquí, pues va a ser una señal tipo sinusoidal, ¿sí? Esta señal, pues digamos que tiene, esta señal, voy a llamarla acá X de t, ¿sí? La señal azulita. Entonces, esta señal azulita va a ser X de t, ¿sí? Esa señal, pues tiene un periodo fundamental, ¿sí? Un ciclo, ¿sí? Y obviamente tiene una frecuencia fundamental que es igual al inverso del periodo, ¿no? Entonces, digamos que en este primer caso lo que se hace es seleccionar una frecuencia de muestreo que es igual a 8 veces la frecuencia fundamental, lo que es equivalente a que tiene un periodo de muestreo que va a ser igual al periodo fundamental sobre 8. O sea que, digamos que lo pasamos a través de un conversor análogo digital, ¿cierto? Y lo que se hace es dividir un ciclo de la señal, que es un periodo fundamental, en 8 muestras. Tenemos la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, ¿sí? Pues ahí cada ciclo de la señal pasó a través, pues la señal la pasamos a través de un conversor análogo digital, y lo que significa es que la muestreamos con una frecuencia de muestreo de 8 veces la fundamental, ¿no? Entonces, digamos que ahí la muestreamos. Si nosotros podemos a revisar, ¿qué nos dice el teorema de muestreo? Que la frecuencia de muestreo tiene que ser mayor que 2 veces la frecuencia fundamental, o el periodo de muestreo tiene que ser menor
el periodo fundamental sobre 2. En este caso, pues se está cumpliendo, ¿no? Se está cumpliendo el teorema de muestreo. Entonces, ¿qué significa? Que, bueno, si la pasamos a través de un conversor análogo digital y después pensamos en reconstruirla, ¿qué significa reconstruir la señal? Pues interpolar o unir los punticos de las muestras, ¿no? Si nosotros unimos las muestras, ¿sí? Unimos las muestras, entonces lo que va a suceder es que hemos pasado la señal a través de un conversor digital análogo, ¿sí? Lo que les decía, la reconstrucción de la señal, ¿no? La reconstrucción de la señal. Y obviamente al reconstruir la señal, lo que vamos a observar es que la señal pues va a tener la misma forma, ¿sí? De la señal original, ¿no? Y como tiene la misma forma de la señal original, pues quiere decir que no perdió información, ¿sí? Quiere decir que no perdió información, ¿no? O sea, la señal digitalizada y nuevamente reconstruida corresponde a la señal original. Eso significa seleccionar bien la frecuencia del periodo de muestreo en el dominio del tiempo. Ahora vamos a revisar su segundo caso. ¿Qué pasa si la frecuencia fundamental, aquí nuevamente tenemos un periodo fundamental, ¿cierto? Pero la frecuencia de muestreo es 4 veces la frecuencia fundamental. O sea que vamos a tener un periodo de muestreo que es igual al periodo fundamental sobre 4. Entonces significa que un ciclo de la señal lo dividimos en 4 muestras. O sea, acá se ve la primera, aquí se ve la segunda, la tercera, la cuarta, ¿sí? La quinta, ¿no? Entonces, al pasarlo por un conversor análogo digital, pues si utilizamos 4 veces la frecuencia fundamental de la señal como frecuencia de muestreo y utilizamos un periodo de muestreo que sea un cuarto del periodo fundamental, pues obviamente estaríamos cumpliendo con IQUIS, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos la posibilidad de pasar esa señal digitalizada nuevamente por un conversor digital análogo, o sea, la reconstruimos, ¿sí? La reconstruimos, pues lo que hacemos es interpolar, los punticos, ¿no? Entonces, al interpolar, pues lo que observamos es que la señal original, pues va a coincidir en buena manera con la señal reconstruida. Entonces, estamos bien aplicando el teorema de Nyquist. Ahora vamos a ir al caso en el cual estemos al límite del criterio de Nyquist. Estar al límite quiere decir que no lo estamos cumpliendo. Entonces, que seleccionamos una frecuencia de muestreo de 2 veces la frecuencia fundamental. Pues obviamente el criterio de Nyquist nos dice que tiene que ser mayor, ¿sí? Pero aquí estamos trabajando al límite. Entonces, el periodo de muestreo, pues simplemente va a ser el periodo fundamental sobre 2, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Pues si nosotros contamos con suerte, ¿qué significa? Que esa señal, que tiene un periodo, la dividimos en 2 muestras al pasarlo a través de un conversor digital análogo, ¿no? Entonces, perdón, análogo digital, ¿sí? Entonces, al pasarlo a través de un conversor análogo digital, lo que hacemos es dividir el ciclo de la señal que tiene un periodo t sub 0 en 2 muestras. Si contamos con suerte, pues esas muestras podrían caer en los picos, ¿sí? De la señal sinusoidal, ¿sí? Y obviamente si pasamos esa señal sobre un conversor, digamos, digital análogo, pues al reconstruirla, pues muy posiblemente sí coincida la señal. Pero eso no suele suceder, ¿no? Las coincidencias pues no van a suceder. El peor caso es ¿cuál? En el cual las 2 muestras estén específicamente en los cruces por 0, ¿sí? Del ciclo. Y si hacemos la reconstrucción, pues obviamente la señal no va a corresponder. O muestras por acá, ¿no? Entonces al reconstruir la señal, pues obviamente no se va a aparecer en nada en la original. Entonces eso implica que no se ha seleccionado un periodo muestreo apropiadamente. Y el último caso, pues obviamente es donde tenemos una frecuencia de muestreo de 3 medios la frecuencia fundamental. Obviamente acá no estamos cumpliendo con IQUIS, acá tampoco.
En este caso, quiere decir que el periodo de muestreo es igual a 2 T sub 0 tercios, o sea, digamos que por cada 2 ciclos se toman 3 muestras, ¿no? Entonces, este es un ciclo de la señal. Acá tendríamos más o menos 2 veces el periodo de la señal y por 2 periodos de la señal se toman 3 muestras. Una muestra, 2 muestras, 3 muestras. Si reconstruimos la señal, pasándola a través de un conversor digital análogo, pues obviamente la señal original, que es la que observamos aquí en color azulito, pues obviamente no se va a aparecer en nada en la que está acá punteadita, que es la señal reconstruida. Entonces implica desde el punto de vista del dominio del tiempo la interpretación de la buena selección de la frecuencia o el periodo de muestreo de una señal, o sea, la buena aplicación del teorema de Nyquist. Si no se aplica propiamente el teorema de muestreo, ¿qué pasa en el tiempo? Pues el hecho implicaría que la señal que se reconstruye o que se está procesando, por así decirlo, pues no tiene la misma información de la señal original. Si se selecciona bien, quiere decir que la información de la señal continua es la misma información, o tienen información equivalente a la señal discreta, ¿sí? Bueno. Ahora, ¿cuál es la interpretación del teorema de muestreo de Nyquist en el dominio de la frecuencia? Entonces, en el dominio de la frecuencia, pues vamos a volver a recordar, aquí necesitamos Fourier, ¿no? Entonces, pues ya sabemos cómo se muestrea una señal en el tiempo, ¿no? Entonces, tenemos la señal continua, se multiplica por la muestreadora y tenemos XM de t, ¿no? Entonces, si ustedes recuerdan, pues, transformada de Fourier, hay una propiedad que se llama la propiedad de convolución. Entonces, obviamente la propiedad de convolución también se ve en Laplace, también, ¿no? Entonces, si en el dominio del tiempo tenemos dos funciones convolucionadas, cuando aplicamos transformada de Laplace o transformada de Fourier, ese producto temporal en la frecuencia se ve como una convolución, un producto temporal se ve en la frecuencia como una convolución de espectros o convoluciones de funciones de transferencia, ¿no? Esta propiedad es la dual de la que sucede. Si en el tiempo tenemos convoluciones, en la frecuencia van a ser productos algebraicos, ¿sí? Pero aquí es lo contrario, ¿no? No vamos a tener convoluciones en el tiempo, sino productos algebraicos en el tiempo. Entonces, por dualidad, en la frecuencia, lo que va a suceder es que se van a tener convoluciones de espectros, ¿no? Entonces, si nosotros, pues, le calculamos la transformada de Fourier a cada una de las señales que tenemos acá, ¿no? Entonces, vamos a calcular la transformada de Fourier a la señal continua. Entonces, aquí que tenemos, pues, x de f, ¿sí? Que va a ser un espectro. Y vamos a calcularle el espectro de la señal m de t, que es la muestreadora. Entonces, vamos a tener el espectro de la señal muestreadora. Y como estamos con espectros y en el tiempo hay productos, aquí lo que se va a presentar es una convolución. ¿Para qué? Para obtener el espectro de la señal muestreada, ¿no? Entonces, lo que tenemos acá es eso, ¿no? Acá, ¿qué observamos en esta figurita acá que le estoy señalando acá? Pues este es el espectro de la señal continua, ¿sí? Entonces, normalmente se muestra ahí como una especie de muela, ¿sí? Y esto que tenemos acá, que tenemos acá, pues es el ancho de banda del espectro, ¿no? O la misma frecuencia fundamental o frecuencia de cruce, si queremos llamarla, de la señal, ¿no? Que hace aquí está, perdón, aquí voy a colocar de manera, la frecuencia fundamental o el ancho de banda del espectro de esa señal, ¿no? Entonces aquí estaría F0 y aquí pues estaría menos F0. O sea que realmente la distancia del espectro es 2F0, 2 veces el ancho de banda de la señal, ¿no? Y aquí lo que tenemos a mano derecha, pues es el espectro de un tren de impulsos. El espectro de un tren de impulsos, ¿sí? Que es la señal muestreadora ideal, pues sigue siendo un tren de impulsos en la frecuencia, ¿sí? Entonces, si nosotros aplicamos la transformada de Fourier a un tren de impulsos, ¿qué obtenemos? Pues un tren de impulsos en la frecuencia. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros seleccionamos bien la frecuencia de muestreo, o sea, la frecuencia de muestreo es la frecuencia que tiene la señal muestreadora,
que es mayor que 2 veces la frecuencia fundamental, entonces, por ejemplo, digamos que es 4 veces la frecuencia fundamental, pues aquí podríamos decir que aquí hay una distancia entre cada impulso de 4 veces la frecuencia fundamental, ¿no? Y cuando hacemos la convolución, el operador de convolución, entonces, recordando cómo es la convolución, ¿sí? La convolución lo que hace es tomar una señal, en este caso cualquiera de las dos, invertirla, en este caso no en el tiempo, sino en la frecuencia, es una convolución en frecuencia, y desplazarla desde menos infinito hasta infinito y hacer el producto de las dos señales, ¿no? Obviamente, ¿cuál es más fácil de invertir en el tiempo? Pues, bueno, digamos que el tren de impulsos, porque es de simetría par, bueno, ambos son de simetría par. Eh, Podríamos hacerlo con la señal original, ¿no? ¿Sí? Con el espectro de la señal continua. Esta es una señal par. Entonces, al invertirla en la frecuencia, ¿qué va a suceder? Pues lo que está en el lóbulo derecho pasa al lóbulo izquierdo y viceversa. Pues el lóbulo es de simetría par. ¿Sí? Entonces ya está invertido en el tiempo. ¿Y qué se hace? Ahora este espectro se desplaza desde menos infinito en frecuencia y se va desplazando hasta infinito. ¿Sí? Entonces se hace un barrido de esta señal, de ese espectro acá, y se va realizando los productos del espectro con los impulsos. Obviamente lo que va a suceder es que este espectro, al hacerse la convolución con el espectro de la señal muestreadora, pues lo que va a suceder es que el espectro de la señal se va a reproducir donde están los impulsos que tenemos acá. O sea, este es el espectro de la señal muestreada, ¿sí? Entonces, el espectro de la señal continua se va a reproducir en donde están los impulsos de la señal muestreadora, ¿sí? Entonces, obviamente, si la frecuencia de la señal muestreadora está cumpliendo con Nyquist 4 veces la frecuencia muestreadora, pues obviamente aquí tendríamos F0 y aquí estaría, por ejemplo, 3F0, ¿no? Aquí estaría menos F0 y aquí estaría 3, aquí estaría... bueno, aquí estaría 4F0, ¿no? Entonces aquí sería 5F0, aquí sería 8F0, pues aquí estaría 7F0. Lo que quiero que vean es que como la frecuencia de la señal muestreadora está lo suficientemente espaciada, cumpliendo con el teorema de Nyquist, pues los espectros de la señal continua van a estar separados uno de otro cuando estén en la señal muestreada, ¿sí? O sea, no va a haber un traslape de espectros, ¿sí? Entonces, la interpretación de la teoría de muestreo, del teorema de muestreo en el dominio de la frecuencia, es que si nosotros seleccionamos bien una frecuencia muestreo o un periodo muestreo, ¿sí? En el espectro de la señal muestreada no se van a presentar traslapes espectrales. ¿Listo? No se van a presentar traslapes espectrales. Ahora, si nosotros seleccionamos el teorema de muestreo al límite, pues supongamos que aquí es 2F0, ¿sí? Pues obviamente los espectros van a estar muy pegados, muy unidos unos del otro, ¿no? Unos del otro. Entonces, inclusive, si es menor que 2F sub 0, entonces lo que va a suceder, ¿sí? Si la frecuencia de muestreo de la señal muestreadora no cumple Nyquist, pues entonces lo que va a suceder es que acá los espectros se van a traslapar, ¿no? ¿Y qué significa eso? Pues que si nosotros queremos reconstruir la señal utilizando la transformación inversa de la transformada de Fourier, o sea, la transformación inversa de Fourier aplicada sobre la señal muestreada, ¿sí? Si a esto le aplicamos la transformada inversa de Fourier, ¿sí? Entonces, como los espectros están traslapando, quiere decir que la información de esta señal no corresponde a la señal original, ¿sí? Y eso implicaría que estaríamos reconstruyendo una señal que no corresponde, ¿sí? Entonces, el dominio de la frecuencia, cuando no se utiliza apropiadamente el teorema de muestreo, o sea, no se selecciona bien ni la frecuencia de muestreo ni el periodo de muestreo, se va a presentar un fenómeno que se llama el aliasing. El aliasing es cuando se superponen o se corrompen los espectros. Y eso significa que si nosotros reconstruimos esa señal, o sea, la pasamos del dominio de la frecuencia al dominio del tiempo,
la señal que se obtiene en dominio del tiempo es una señal falsa. Aliasing viene de falso. Entonces va a ser una señal falsa que no corresponde a la señal original, ¿sí? Entonces, en este caso, pues, si nosotros seleccionamos apropiadamente, digamos que este es el espectro de la señal, ¿cierto? En el espectro de la señal, y aquí se muestreó con un tren de impulsos que cumple con el teorema de Nyquist, ¿sí? O sea, se selecciona la frecuencia de muestreo y el premuestreo apropiadamente, entonces los espectros van a estar espaciados, ¿se observan? Entonces no va a haber aliasing, ¿no? No va a haber aliasing. Pero si en el segundo caso seleccionamos una frecuencia, un periodo muestreo que no cumpla con el teorema de Nyquist, entonces lo que se va a presentar es este efecto, que es el traslape o superposición de los espectros, lo que es el aliasing. ¿Listo? El aliasing. Digamos que este es un pantallazo del texto de Oppenheim, lo mismo. Este es un espectro de una señal, se multiplica por un tren de impulsos, que es la señal muestreadora, y aquí tenemos la convolución entre los dos espectros, y como la frecuencia de muestreo aquí se seleccionó apropiadamente, utilizando Nyquist, pues los espectros van a estar separados, ¿no? Pero si en caso contrario no se selecciona bien, se selecciona mal la distancia pues la frecuencia de la señal muestreadora, no cumpliendo Nyquist, que significa que los espectros, al hacer la convolución del espectro de la señal con la señal muestreadora, pues los espectros en la señal muestreada van a estar traslapados, ¿no? Estos traslapes pues son equivalentes a lo que conocemos como el aliasing, ¿sí? Entonces, en el dominio de la frecuencia se presenta el aliasing cuando no se selecciona propiamente la frecuencia muestreo o el periodo muestreo de la señal. Para ello, pues se puede solucionar, ¿no? Esto se puede solucionar, pues ya diseñando los famosos filtros anti-aliasing, ¿no? Que bueno, que son filtros analógicos para evitar el aliasing y la buena reconstrucción de las señales. Bien, entonces aquí vamos a ver la aplicación del teorema de muestreo a tres casos particulares. Primero, a una señal, posteriormente, pues para selección de equipos y otra aplicación, pues para la discretización, selección de periodos o frecuencias de muestreo para sistemas dinámicos, ¿no? Entonces, el primer caso que vamos a revisar, pues va a ser, supongamos que tenemos una señal continua, pues que vale 3 coseno de 10 pi t menos 1 medio el seno de 20 pi t, ¿sí? Más 6 el coseno de 50 pi t, ¿sí? Entonces, digamos que esa es una señal continua que tiene tres componentes frecuenciales, ¿no? Entonces, la pregunta es, bueno, esta es una señal continua, ¿sí? Bueno, no sé, acá estoy graficándola simplemente. Esta sería x de t. Y lo que nos piden es, bueno, cómo discretizar, cómo la discretizamos, ¿sí? Y obviamente para discretizarla, lo que nos piden es seleccionar el periodo y la frecuencia de muestreo que la discretice apropiadamente, o sea, utilizando el criterio de Nyquist. Bien, entonces, para antes de desarrollar el ejercicio, pues obviamente en instrumentación se tiene en cuenta un criterio empírico de selección de periodos y frecuencias de muestreo. Entonces, desde el punto de vista empírico, ¿sí? Digamos que el teorema de Nyquist se amplía de la siguiente forma. La frecuencia de muestreo tiene que ser mayor o igual que 6 veces la frecuencia fundamental o el ancho de banda de la señal, ¿sí? Y tiene que ser menor o igual que 10 veces la frecuencia fundamental de la señal o el sistema, ¿sí? Entonces, este criterio lo que nos dice, obviamente, desde el punto de vista de frecuencia es lo siguiente, pues, es que si nosotros trabajamos a 2 veces la frecuencia de muestreo de la frecuencia fundamental, si seleccionamos una frecuencia de muestreo 2 veces la frecuencia fundamental, o sea, que esté muy cercana al límite del teorema de Nyquist, a pesar de que lo cumpla, pues cuando se discretiza la señal, pues vamos a obtener información poco significativa de la señal, o sea, la resolución no es muy buena, ¿sí?
Mientras que si nosotros seleccionamos una frecuencia de muestreo que esté entre 6 a 10 veces la frecuencia fundamental, significa que vamos a tener información suficiente de la señal, ¿sí? Información suficiente o significativa de la señal, ¿sí? Ahora, obviamente, si superamos 10 veces la frecuencia, si se selecciona una frecuencia de muestreo que supere 10 veces la frecuencia fundamental, eso implicaría que estamos teniendo información redundante, ¿no? Redundante de la señal. Y obviamente si estamos hablando de procesamiento digital de señales, eso implica que se incrementan los costos computacionales porque se está capturando mucha información, ¿sí? Entonces es inoficioso trabajar con frecuencias de muestreo superiores a 10 veces la frecuencia fundamental porque se saturaría, digamos que la memoria de un procesador y adicionalmente se tendría información redundante que no sería necesaria de la señal, ¿no? Entonces, este criterio es empírico para seleccionar la frecuencia de muestra. Obviamente, uno normalmente pues se la da más fácil. Si uno conoce la frecuencia fundamental del sistema, pues simplemente la frecuencia de muestreo es 10 veces la frecuencia fundamental y se va a una forma fácil de hacer, ¿no? Y obviamente, como este es el criterio, pues desde el punto de vista de la frecuencia, pues también está desde el punto de vista del periodo. Entonces, el periodo de muestreo, pues de una señal, pues debe ser seleccionado que sea mayor o igual que un décimo del periodo fundamental y también pues tiene que ser menor o igual que un sexto del periodo fundamental. Obviamente pues fácilmente uno se puede ir si conoce el periodo fundamental de una señal o un sistema, pues lo divide por 10 y ya tiene el periodo muestreo, ¿sí? Entonces es un criterio empírico que yo lo asocio con una analogía. Entonces hay un dicho popular que dice que colocar la vela ni tan cerca que queme al santo, ni tan lejos que no lo alumbre, ¿no? Entonces, este criterio de Nyquist por lo que busca es un compromiso, ¿no? Un compromiso en la selección del periodo muestreo para que no se tenga ni poca información de la señal, ni tampoco mucha, ¿no? Sino la suficiente para poder discretizar apropiadamente la señal o el sistema. Bien, entonces volviendo aquí a nuestro ejemplo, pues esta señal tiene tres componentes de frecuencia. La primera componente de frecuencia, pues de la primera señal, podemos decir que tiene una frecuencia angular de 10 pi radianes sobre segundo. Eso equivale a que tiene una frecuencia fundamental, F1, pues 10 pi sobre 2 pi nos daría 5 Hz, ¿cierto? Y obviamente el inverso de la frecuencia del periodo, o sea, tiene un periodo fundamental 1 que es igual a un quinto segundos, o sea, 0,2 segundos. ¿Okay? Bueno. Hay otra componente que tiene una frecuencia angular omega 2 de 20 pi radianes sobre segundo. Eso equivale a que tiene una frecuencia fundamental y lineal, ¿cierto? 20 pi radianes sobre 2 pi, pues daría 10 Hz. Es decir, que tiene un periodo fundamental de el inverso de un F2, pues sería un décimo, o sea, 0,1 segundo. Y por el otro lado tenemos omega 3, que es igual a una componente de 50 pi radianes sobre segundo, ¿no? Entonces quiere decir que tiene una frecuencia lineal de 50 pi dividido en 2 pi, pues daría 25 Hz. Y eso es equivalente a tener un periodo fundamental que es el inverso, ¿no? De la frecuencia lineal. El inverso de la frecuencia lineal pues sería 1 sobre 25 Hz. O sea, sería T sub 2, este sería T sub 3, sería igual 1 sobre 25, pues daría 0,04 segundos, ¿no? Entonces la pregunta es, bueno, como esa señal tiene diferentes componentes de frecuencia, ¿cuál frecuencia utilizamos como referente, ¿no? Para muestrear? Entonces, pues digamos que inicialmente pues tomamos la decisión, pues trabajemos con la frecuencia más pequeñita, a ver qué pasa. Entonces la frecuencia más pequeñita es 10 pi radianes, ¿no? Entonces la frecuencia fundamental es 5 Hz. Entonces podríamos asumir, bueno, entonces la frecuencia de muestreo, 10 veces la frecuencia fundamental, 50 Hz. ¿Sí? Pues entonces, si nosotros muestreamos X de T con 50 Hz, ¿qué podemos decir? Pues obviamente con esa frecuencia de muestreo,
tendríamos 10 veces la frecuencia 1, ¿no? Y tendríamos 5 veces la frecuencia 2, o sea, pues estaría cumpliendo Nyquist, ¿no? Ah, pero tendríamos 2 veces la frecuencia 3. Y en este caso, pues obviamente no estaría cumpliendo Nyquist, porque Nyquist exige que la frecuencia de muestreo debe ser mayor al doble de la frecuencia fundamental. Entonces, realmente aquí no cumpliría Nyquist. Y aún así, digamos, tuviéramos 51 Hz, pues digamos que no estamos tomando mucha información de esa componente de F3, ¿no? Entonces, ¿cuál es la conclusión? No? Pues si tenemos una señal con una función que tenga diferentes componentes frecuenciales, la frecuencia de muestreo se selecciona dependiendo de la componente que tiene mayor frecuencia. Ah, entonces si tenemos la de mayor frecuencia, entonces esta frecuencia de muestreo no nos sirve, más bien la frecuencia de muestreo debe ser 10 veces la componente de mayor frecuencia, entonces 25 por 10, 250 Hz. Entonces con 250 Hz aseguramos que se pueda muestrear la señal en todas sus componentes, ¿no? Lo que es lo mismo, pues 0.25 kHz. Y pues obviamente lo mismo sucede con el periodo. Si nosotros conocemos el periodo, pues si tenemos una señal que tiene un sistema o una función que tenga diferentes tiempos de respuesta, ¿cuál tiempo de respuesta se debe utilizar para seleccionar el periodo de muestreo? Pues el tiempo de respuesta más pequeño, ¿sí? Entonces, si el tiempo de respuesta más pequeño fue 0.04 segundos, entonces fácilmente el periodo de muestreo es igual a T sub 0 sobre 10, o sea, 0.004 segundos, o sea, 4 milisegundos, ¿no? Entonces, esa es la forma de seleccionar apropiadamente la frecuencia de muestreo y el periodo de muestreo, pues para una señal como tal, ¿no? Viendo sus tiempos de respuesta, viendo sus frecuencias o anchos de banda, ¿sí? Y digamos que la decisión se toma teniendo en cuenta el mayor ancho de banda o el mayor frecuencia y el periodo de muestreo teniendo en cuenta el tiempo de respuesta o el periodo fundamental más pequeño, ¿sí? Una segunda aplicación del teorema de muestreo pues es cuando se trabaja para seleccionar equipos, ¿no? Entonces, por ejemplo, necesitamos un sistema de adquisición, ¿sí? Un sistema de adquisición, una tarjeta de adquisición. Y esa tarjeta de adquisición va a recibir señales de audio, ¿sí? Entonces, las señales de audio, pues obviamente trabajan entre 0 a 20 kilohertz. Entonces, pues nosotros no podemos seleccionar un sistema de adquisición que trabaje a 20 kilomuestras, 20 kilomuestras por segundo, ¿no? 20 kilomuestras por segundo quiere decir que captura 20.000 muestras por cada segundo. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo con Nyquist. No, para seleccionar esa tarjeta de adquisición, no existe un sistema de adquisición, para trabajar con procesamiento de audio, pues se necesitaría un sistema de adquisición, por ejemplo, que cumpliera Nyquist, o sea, que trabajara a frecuencias mayores a la frecuencia 2 veces mayores, más de 2 veces la frecuencia fundamental. Entonces, si nosotros sabemos que la señal de audio trabaja hasta 20 kHz, pues un sistema de adquisición para trabajar con señales de audio, pues debe ser por lo menos de 200 kHz, ¿sí? 10 veces la frecuencia fundamental, ¿sí? O 200 kilomuestras por segundo. Lo mismo sucede con señales de video, ¿sí? Si la señal de video trabaja a 1 GHz, pues obviamente un sistema de adquisición o un procesador digital que procese señales de video, pues no puede ser de 1 GHz, tiene que ser por lo menos de 10 GHz. Y lo mismo sucede con los analizadores de espectros, ¿sí? Si tenemos un analizador por ejemplo, en telecomunicaciones, se necesita hacer el espectro de un sector donde las frecuencias de operación están alrededor de los 500 kHz. Pues obviamente, o más bien un megahertz, pues con un analizador de espectro de 1 megahertz no sirve, ¿no? No sirve, porque a lo sumo podría detectar señales de 499 kHz. Entonces, para detectar unas frecuencias, por ejemplo, al rango de 1 MHz, el analizador de espectro tiene que cumplir con Nyquist, o sea, debe ser dimensionado por lo menos a 10 MHz, ¿sí?
para que detecte apropiadamente esas componentes frecuenciales, ¿no? Y bueno, y ya para finalizar, pues la idea es, bueno, ¿cómo se utiliza el teorema de muestreo para digitalizar sistemas? Obviamente, más adelante vamos a ver la transformada Z. Utilizando o aplicando la transformada Z, vamos a discretizar sistemas, ¿no? O sea, pasamos de sistemas del dominio continuo al dominio discreto, pero el paso fundamental para discretizar un sistema es la selección del premuestreo. Entonces, si nosotros tenemos un sistema dinámico de primer orden, de la forma K sobre S más 1 sobre tau, K sobre tau sobre S más 1 sobre tau, por ejemplo, digamos un sistema que tenga esta forma, S más 0.5, ¿cierto? Pues obviamente nosotros sabemos que el tau del sistema es 2, ¿no? 2 segundos. O sea que el sistema alcanza el 63% de su valor final en 2 segundos. Está el 63% del valor final. Y obviamente el tiempo de establecimiento del sistema es 5 veces tau, o sea, en 10 segundos. O sea, significa que el tiempo de establecimiento es igual a 10 segundos. Entonces, para un sistema de primer orden, ¿cómo se selecciona el premuestreo? Pues podemos utilizar el tau o podemos utilizar el tiempo de establecimiento, ¿no? El tiempo de establecimiento pues es igual a 5 veces tau. Pero en este caso, pues, podríamos utilizar el criterio rápido, ¿no? Pues para discretizar ese sistema, pues el periodo muestreo, utilizando el tau, pues fácilmente 0.2 segundos. O si tenemos el tiempo de establecimiento, pues el periodo muestreo puede ser igual a ¿qué? Perdón, sí, 10 a un segundo, ¿no? ¿Sí? Entonces, un periodo muestreo entre 0.2 y un segundo, pues es un periodo muestreo apropiado para discretizar un sistema de primer orden, ¿no? Obviamente que estamos utilizando el teorema de muestreo teniendo en cuenta el tiempo, ¿no? Pero también podemos tener sistemas que tengan comportamientos de segundo orden, subamórtico, ¿no? Omega 0 al cuadrado, S cuadrado más 2 zeta omega 0 S más omega 0 al cuadrado. Entonces, en este caso, por ejemplo, un sistema que tenga la forma 2 sobre S cuadrado más 10S más 100, ¿no? Entonces, aquí lo que nos interesa, bueno, esto es K por omega 0. Entonces, bueno, lo que interesa es el término omega 0 al cuadrado, que es la frecuencia natural amortiguada del sistema, que es igual a 100. Por lo tanto, omega 0 es igual a raíz de 100, o sea, esto es 10 radianes sobre segundo. Si vimos sobre 2pi, pues esto equivale a tener una frecuencia fundamental más o menos de 1.59 Hz. Bueno, entonces, si nos piden discretizar un sistema dinámico de segundo orden que tiene una frecuencia natural no amortiguada de 10 radianes sobre segundo, pues eso equivaldría a su ancho de banda más o menos, o una frecuencia fundamental de 1.59 Hz, ¿sí? Angular, lineal, pues fácilmente pues definimos, no, la frecuencia fundamental es 1,59 Hz, pues fácilmente utilizando el teorema de Nyquist, pues lo vamos a discretizar con una frecuencia de muestreo de 15,9 Hz. ¿Sí? Entonces, pues aquí lo que observamos es cómo aplicar el teorema de muestreo, en dónde se aplica. De aquí en adelante, pues ustedes, cuando trabajen con sistemas digitales de adquisición de datos de telecomunicaciones, pues tendrán que aplicar, y control también, tendrán que aplicar, pues, en forma apropiada, el teorema de muestreo, ¿no? Aplicado a tiempos, aplicado a frecuencias, y para digitalizar, discretizar sistemas, para discretizar señales, y también para seleccionar equipos. Bueno, muchachos, entonces la próxima clase, que sería el próximo lunes, pues vamos a revisar ya lo que es el modelado de señales discretas. Entonces ahí haremos un ejercicio para que ustedes vean cómo se obtiene el modelo matemático de una señal digital utilizando la teoría de muestreo que ya revisamos y obviamente pues también su simulación. Genero una